Buenas tardes a todos los directores de UGEL y a los especialistas de personal que están en línea para compartir en esta tarde algunas ideas respecto a lo que establece la ley de la reforma magisterial y la normatividad respecto a las inasistencias injustificadas en las instituciones educativas. Mi nombre es Tarsi Reyes Castillo, abogado de la Dirección Técnico Normativa de Docentes del Ministerio de Educación, y voy a compartir con ustedes lo que le estaba adelantando, la normatividad respecto a las paralizaciones o inasistencias injustificadas en las instituciones educativas. Para empezar, la temática de esta presentación es, voy a exponer en el transcurso de la ponencia. Ustedes pueden realizar sus preguntas a través del chat que está habilitado. Al final de la presentación vamos a hacer un receso si es que aún las personas que se van a incorporar no realizan sus preguntas, para consolidar y no hacer las preguntas repetitivas, consolidarlas en algunas, pero definitivamente todas las preguntas van a ser absueltas a través de este medio y también remitidas a sus correos electrónicos al final de la presentación. Entonces, estamos listos con las personas que están en línea para hacer este repaso de normas que ustedes ya la conocen, porque trabajan diariamente en las UGELs o direcciones regionales de educación, pero que es necesario volver a recordar respecto a su aplicabilidad. ¿Cuál es la base normativa de las paralizaciones en las instituciones educativas en esta coyuntura actual? Tenemos la ley 28988, ley que declara la educación básica regular como un servicio público esencial. Esta ley lo que busca es fortalecer la enseñanza en las instituciones educativas y también a través de su decreto supremo 017-2007 ED, que reglamenta la ley 28988. ¿No? En este decreto supremo lo que establece algunas responsabilidades de los directores de las instituciones educativas, direcciones regionales de educación y también la responsabilidad del docente. El reglamento, la ley de la reforma magisterial, donde establece la tipificación de las faltas administrativas, los deberes, principios y también las obligaciones de los docentes en el marco de la ley de la reforma magisterial. El reglamento de la ley de reforma magisterial, la norma sustantiva y procedimental, es la que nos establece cuál es la forma del proceso administrativo disciplinario y todas las situaciones administrativas que corresponden a los profesores en el marco de la ley de reforma magisterial. También tenemos como base normativa el decreto supremo 08 del 2006, donde se aprueban los lineamientos para el seguimiento y control de labor efectiva de trabajo docente en las instituciones educativas públicas. También establece la responsabilidad del director de la institución educativa, la responsabilidad de la UGEL y de las direcciones regionales de educación y el Ministerio de Educación. Asimismo, también tenemos como base normativa la resolución de Contraloría General de la República, la 249 del 2007, que aprueba la guía metodológica para la ejecución y veeduría de los procesos de elaboración de las planillas únicas de pago y la verificación de los descuentos efectivos por los días no laborados en el sector educación a nivel nacional. Y para la aplicación de los descuentos tenemos la resolución jefatural número 1344-2008 ED, vigente a la fecha, sobre las normas técnicas sobre descuentos por tardanzas, inasistencias, huelgas o paralizaciones y permisos del personal. Respecto al pago de remuneraciones y descuentos, lo primero que tenemos que tener presente es que el pago de remuneraciones solo corresponden por la contraprestación por el trabajo efectivamente realizado. Es decir, esta normatividad lo encontramos en el literal D de la tercera disposición complementaria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Salvo las excepciones que por mandato expreso de la ley así se establezca, como por ejemplo, si es que un profesor está de licencia por enfermedad y con goce de haber, si bien es cierto, no presta servicio, pero por mandato de la propia norma o mandato de la ley se le tiene que remunerar. Entonces, es una excepción a la regla que establece que el pago solamente corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado.
Acá en esta presentación tenemos el flujograma del descuento de responde mensual, si estén en huelga o no estén en huelga. Eso es lo común que realizan mensualmente en las UGELs. El flujograma se inicia con el reporte, el registro del director de la institución educativa de las incidencias por las inasistencias, tardanzas y permisos, y también las asistencias que corresponden a los docentes que han concurrido al centro educativo a laborar y a prestar el servicio. Este reporte consolidado de asistencia mensual tiene que ser presentado en mesa de partes de la UGEL a fin de que cada fin de mes y máximo dentro de los 5 primeros días del mes siguiente para que la oficina de personal consolide el reporte de asistencia y la oficina de personal a través del equipo de planillas ejecuta estos descuentos en el mes próximo al registro de la incidencia. Si el reporte de asistencia es presentado en el mes y están para ejecutar todavía la planilla, evidentemente se procederá al descuento en el mes que corresponde. De lo contrario, corresponde al mes siguiente de la incidencia. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en paros, en huelgas, como es la coyuntura actual? En este caso tenemos el mismo procedimiento, pero que el reporte a la UGEL lo tiene que realizar el director de la institución educativa dentro de las 24 horas de iniciada la paralización. Cualquier tipo de paralización o denominación que se le dé es obligación y es responsabilidad del director de la institución educativa reportar y remitir esta información a la UGEL, y la UGEL a través de trámite documentario recepciona esta información, este reporte, y remite a la oficina de personal y también establece el decreto supremo 08 a la oficina de gestión institucional y gestión pedagógica para las acciones que correspondan. Y a través del equipo de planillas también procede a ejecutar el descuento en el mes que corresponde por la paralización. Acá tenemos una particularidad. Evidentemente tenemos muchas consultas que nos llaman de las direcciones de UGEL, consultándonos cuando los directores de las instituciones educativas no reportan o no presentan el parte mensual de asistencias. Pero sin embargo se tiene conocimiento de que están en paralización, están en una huelga. Por lo tanto, por mandato de la norma establece que es responsabilidad de las áreas de gestión institucional y áreas de gestión pedagógica, de acuerdo a la estructura orgánica de cada UGEL, realizar esta supervisión, consolidación del control de efectivo de horas efectivas de clase. Por lo tanto, es responsabilidad de los especialistas de educación concurrir a supervisar si se está cumpliendo con la programación curricular, y ante la evidencia que no están asistiendo los profesores a las sesiones educativas, tienen que informar a la UGEL para que procedan a los descuentos correspondientes. Entonces, esta responsabilidad no puede ser dejada de lado por los especialistas de educación al decir, bueno, yo no me corresponde realizar el registro de asistencias en las instituciones educativas a los docentes. Si bien es cierto, el primer responsable es el director de la institución educativa, sin embargo, por mandato de la norma establece esta responsabilidad al área de gestión institucional, la supervisión de que se dé cumplimiento a la programación curricular y al cumplimiento de horas efectivas, y que esos son aspectos técnico-pedagógicos y que deben ser supervisados por los especialistas de las UGELs. ¿Qué consideraciones se debe tener para el descuento? Tenemos 3 especiales. Evidentemente esto es conocido por los especialistas de planillas, los responsables de planillas, que el descuento, pues la asistencia igual de paralización equivale a una 30ª parte de su remuneración mensual por cada día. Es decir, la remuneración a la fecha es 1.780, eso lo divides entre 30 y eso lo multiplicas por los días que está inasistiendo a la institución educativa y procedes al descuento. El descuento va a incluir sábados y domingos y feriados. Sí, eso incluye. Si están en un periodo de paralización que está incluyendo sábados y domingos y feriados, también se incluye estos días. Y para registrar el número de días para el descuento de planillas, el planillero debe registrar en el campo que establece huelga o paralización.
Entonces, y se procede y se registra el número de días y automáticamente el sistema único de planillas procede a los descuentos. Cualquier información o precisiones respecto a alguna controversia que pueda generar por algunas horas, días, que tengan alguna duda sobre la ejecución de estos descuentos, al final vamos a dejar un correo si algún planillero aún no conoce respecto a la ejecución de los descuentos por planillas, para brindarle una mayor explicación técnica a través de los responsables del Sistema Único de Planillas. Pero estas consideraciones es lo que se debe tener para la ejecución de los descuentos, y evidentemente todas estas consideraciones y normatividad que acabamos de señalar, y compete a la Dirección Regional de Educación la supervisión que se esté cumplimiento a esta normatividad. ¿Cuáles son las responsabilidades que se puede generar por una paralización irregular? Cualquier denominación que se le dé. Para el docente, ¿cuál es la obligación? Debe asistir a su centro de labores. El director de la institución educativa, para hacer la paralización de las 24 horas, reportar a la UGEL ODRE la relación de personal que ha incurrido en una interrupción del servicio para que se efectúen los descuentos. El director de la DRE o UGEL, lo que corresponde es aplicar los descuentos de las remuneraciones del personal por los días no laborados, así como las sanciones que hubiere por abandono de cargo del personal. Estas tres responsabilidades, cualquier omisión que incurran cualquier docente, el director o el DRE o UGEL, va a ser considerada como una falta grave. Es decir, que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios o la Comisión Especial no va a poder, o margen de calificación de si es leve, no leve o grave, muy grave. La norma ha tipificado de manera la gravedad de la falta como grave. Entonces, no hay un margen que habilite a las comisiones de procesos administrativos a determinar que es una falta no grave o leve. Entonces, la norma ya ha tipificado y la falta grave amerita sanciones de 31 días hasta 12 meses. Pero esas responsabilidades que acabamos de detallar no solamente van a ser investigadas o por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos, si es que se instaura en algún momento un proceso, sino que está a cargo también la verificación de la Contraloría General de la República a través de los órganos de control institucional de los gobiernos regionales. Es el encargado de realizar la verificación y supervisión de los descuentos de las planillas del personal por los días no laborados, así como determinar las responsabilidades administrativas o penales que pudiera traer esta consecuencia del incumplimiento de la normatividad. Entonces, tenemos que tener presente que ya es la Contraloría General de la República la que tiene la norma habilitante de poder hacer estas verificaciones y emitir informes de hallazgos o de responsabilidad administrativa. Y para eso debemos tener presente todas estas normas para no ser procesados posteriormente por la determinación de alguna responsabilidad administrativa. El Decreto Supremo 017 del reglamento de la Ley 28988, que declara la educación básica regular como servicio público esencial, ha establecido claramente qué son faltas graves que puedan incurrir los directores y subdirectores de las instituciones educativas. Y ha señalado 5 tipificaciones. Una de ellas es permitir el cierre del local escolar. Es obligación del director de la institución educativa garantizar la continuidad del servicio. Pero si el director de la institución educativa permite el cierre del local escolar, constituye una falta grave. Otra falta grave que ha previsto es impedir el ingreso de alumnos, padres de familia y docentes al local escolar. Hay reportes de las UGELs, o llaman los profesores de las instituciones educativas, que ellos están retornando a la institución educativa, pero que el director de la institución educativa no le permite el ingreso o no deja ingresar a los alumnos. Por lo tanto, constituye una falta grave que puede ser procesado y con la consecuencia que establece la norma. Otra falta grave es facilitar el local escolar para reuniones de carácter sindical. Es decir, el director de la institución educativa se solidariza con las paralizaciones, con las huelgas y facilita los locales para reuniones de carácter sindical,
que ese hecho constituye una falta grave. Asimismo, también incurre en falta grave que permitir el proselitismo político y o sindical en las instituciones educativas. Y finalmente, esta norma ha establecido como falta grave no informar oportunamente la asistencia del personal para el descuento de la planilla. Como lo acaban de repetir también anteriormente, es responsabilidad del director de la institución educativa remitir esta información cada fin de mes y máximo los 5 primeros días del mes siguiente. Faltas graves. Ya hemos visto las faltas que incurren los directores y subdirectores, o sea, el personal directivo de las instituciones educativas, pero también vamos a ver las faltas graves que pueden incurrir los profesores en una paralización irregular del servicio educativo. Bueno, vamos a precisar solamente dos, porque el artículo 48 de la Ley de la Reforma Magisterial establece un catálogo de faltas graves que puede incurrir el docente, pero al caso específico, por una paralización irregular, tenemos dos. Eso no implica que solamente estas sean las faltas graves, sino que existe un catálogo adicional y que eso va a ser materia en cualquier momento de poder conversar sobre las tipificaciones del artículo 48 y 49. Pero para el tema de paralizaciones tenemos dos faltas que puedan incurrir los docentes. Una es abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de 3 días consecutivos o 5 días discontinuos en un periodo de 2 meses. Es decir, el profesor tiene que inasistir injustificadamente a su centro educativo 4 días para incurrir en falta grave. Esto lo encontramos en el artículo 48, en el literal D. Y también tenemos otra falta que ha tipificado la norma como falta grave, es interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo. Entonces, estas son las faltas que podrían incurrir el profesor en una paralización irregular, abandono cargo, que es la más común, y la otra, interrumpir o oponerse deliberadamente al normal desarrollo, es decir, no quiere que se continúe con el desarrollo, saca al profesor que está dictando clase, les pide a los alumnos que no ingresen, se opone que las instituciones educativas continúen brindando el servicio educativo. Pero también tenemos faltas muy graves que pueden incurrir los profesores. Esta falta muy grave la encontramos en el artículo 49 de la Ley de la Reforma Magisterial. Y la norma de la Ley de la Reforma Magisterial ha tipificado esto como falta grave. Ojo, esta falta grave puede ser causal de destitución. Por eso los profesores tienen que tener muy presente cuando realizan ciertos actos que van en contra o la transgresión o que tipifican como falta administrativa y que muy pocos lo conocen. Es incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, no solamente a los estudiantes, a sus colegas, a su jerárquico, a los padres de familia. Eso forma parte de la comunidad educativa. O a la propia institución educativa, o sea que puede tirar piedras, romper lunas, romper puertas, está incurriendo en actos de violencia y que va a causar grave perjuicio a la institución educativa. Y finalmente también es falta muy grave dentro de esta misma tipificación de falta, impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos, toma de carreteras, vías férreas, aeropuertos, que son servicios públicos que no pueden ser impedidos de su normal funcionamiento. Esta tipificación de falta grave está prevista en el artículo 49 de la Ley de la Reforma Magisterial y, como repito, no otorga a las comisiones de procesos a establecer que por esta conducta yo pueda sancionar un periodo de 31 días hasta 12 meses, sino que probada esta falta, acreditada la responsabilidad administrativa, lo que corresponde es la destitución. Entonces, hay que tener presente todas estas características que les acabo de detallar para que los profesores no puedan incurrir en este tipo de faltas, o si los que incurren, se pueda aplicar el proceso administrativo con todas las garantías del debido proceso y poder determinar al final
la sanción que corresponde. A continuación, nosotros vamos a repasar el proceso administrativo disciplinario y cuál es la normatividad que es aplicable. Todo proceso administrativo disciplinario es un conjunto de actos, diligencias que me van a conducir a algo. Y en este caso, los miembros de la Comisión de Procesos Administrativos, la función tienen de verificar la existencia o no de responsabilidad administrativa de quien está siendo procesado o ha sido denunciado. Entonces, el proceso administrativo tiene por esa finalidad de verificar si el profesor, el director o subdirector de la institución educativa, personal jerárquico, ha incurrido o no en responsabilidad administrativa. Entonces, esa es la finalidad del proceso administrativo y vamos a, en las siguientes presentaciones, vamos a establecer cuál es ese procedimiento para llegar a imponer o no una sanción administrativa. Pero, ¿qué normatividad tenemos para realizar el proceso administrativo disciplinario? Tenemos 3 normas que son fundamentales. Eso no quiere decir que sean las únicas, pero sí en el marco de la ley de la reforma magisterial son las que establecen tanto como normas sustantivas como normas procedimentales. Como norma sustantiva, lo fundamental tenemos la ley de la reforma magisterial, como ya le repetí, los artículos 46, 47, 48 y 49 de la ley de la reforma magisterial, y también el artículo 2 donde establece los principios, que es el fundamento y base de la ley de la reforma magisterial. Ahí se establece cuáles son las conductas por las cuales se podría procesar a un docente si es que la conducta encaja en la tipificación prevista en la ley de la reforma magisterial. No nos olvidemos que todas las personas y todos los servidores públicos solamente podemos ser procesados si es que la conducta está prevista y tipificada como falta administrativa expresamente en la ley. Nosotros no podríamos procesar o sancionar a alguien si es que su conducta no está tipificada como falta administrativa. Si la conducta que realizas, el profesor, se encuentra tipificada como falta administrativa, tengo la norma sustantiva habilitante que me permite procesar y poder sancionar. El reglamento de la ley de la reforma magisterial evidentemente establece cuál es la competencia, los miembros de la comisión, los plazos y qué normas me van a permitir para graduar la sanción e imponer, porque tengo margen de, en el caso del cese temporal, de 31 días hasta 12 meses y establecer la gradualidad en el artículo 178 y establece todas las normas procedimentales para el proceso administrativo disciplinario. La resolución viceministerial 091 del 2015 es una norma técnica que regula el proceso administrativo disciplinario para profesores en el sector público, donde establece algunas precisiones respecto de la ley y el reglamento de la ley de reforma magisterial. ¿Cuál es la autoridad competente para procesar? ¿Cuál es el órgano colegiado para procesar y poder sancionar con cese temporal o destitución? Para procesar a un profesor por faltas graves o muy graves es la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y que tiene esa facultad para poder procesar por faltas graves y muy graves y que ameriten una sanción de cese temporal o destitución. Si existen algunas denuncias que no tipifiquen como falta grave o muy grave, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene esa facultad de poder derivar a la autoridad competente para que pueda aplicar la sanción que corresponde de ser el caso, de acuerdo a sus competencias, y evidentemente si es que la falta es leve o no leve, ¿no? Para que el director de la institución educativa proceda a la investigación correspondiente o el jefe de personal. Pero si se trata de una falta administrativa que tenga la naturaleza de grave o muy grave, evidentemente es la Comisión Permanente de Procesos la que corresponde tramitar e instruir y poder determinar en su informe final la responsabilidad o el archivo o la absolución del proceso administrativo disciplinario. Acá tenemos las faltas graves o muy graves, que es investigada por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos. ¿Y a quiénes puede procesar? Puede procesar al profesor, al personal jerárquico, que
en estos casos en las instituciones educativas tiene los asesores de letras, de CTA, de matemática, y que tienen esa categoría de personal jerárquico, al subdirector de la institución educativa, al director de la institución educativa y a especialistas en educación. ¿Qué tipo de sanciones va a imponer la comisión permanente? 2. Lo vuelvo a repetir, cese temporal desde 31 días hasta 12 meses y si es muy grave, la destitución. ¿Cómo está conformada la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios? A la fecha, ninguna UGEL o dirección regional debe estar omisa a la conformación de su comisión permanente. Todas las UGELs ODRE tienen que tener su comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios. Y por eso vamos a recordar cómo está conformada. ¿Qué características tiene? Evidentemente que todas es obligatoria la confirmación, porque incurren en responsabilidad administrativa los docentes, tiene que tener su órgano colegiado, que es la encargada de instruir el proceso administrativo disciplinario, la cual este órgano colegiado tiene que ser aprobado mediante una resolución del titular de la UGEL ODRE y está integrada por 3 miembros titulares y 3 miembros alternos. En el tema de los miembros, evidentemente esta comisión está presidida por un representante del titular de la DRE o UGEL. Ojo, la norma establece un representante, pero lo más recomendable es decir que puede ser cualquier funcionario de la UGEL o DRE, pero lo más recomendable es que sea el jefe de gestión pedagógica o un especialista de educación, porque está dentro del marco de la ley de la reforma magisterial. Pero eso no implica que sean ellos únicos. Lo más recomendable, ojo, quiero precisar que es lo más recomendable, pero el director de la UGEL ODRE, él puede decidir quién es su representante ante esta comisión. Pero sí el secretario técnico de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos es un representante de la oficina de personal. Ojo, es un representante de la oficina de personal, no el jefe de personal, pero tiene que tener una característica, tiene que ser un profesional en derecho y quien va a desempeñar de manera exclusiva y a tiempo completo en la comisión. Por eso no es el jefe de personal, porque el jefe de personal tiene esas funciones inherentes a las acciones o situaciones administrativas del personal docente, pero en este caso el secretario técnico es a dedicación exclusiva. Y el tercer miembro es un representante de los profesores elegidos entre los nombrados de la jurisdicción. Pero no solamente es el representante que se reúne un grupo de profesores y propone, no, sino este representante es elegido a través de un proceso electoral que está previsto en el artículo 8 de la resolución viceministerial 091 del 2015, donde se ha establecido el mecanismo y la forma de elegir a este representante, ¿no? Es decir, la UGEL es la que convoca a través de la oficina de personal a un proceso electoral para que los profesores nombrados elijan a su representante. El que tenga la mayor votación será el titular y el que tenga la segunda mayor votación será el alterno. En estos casos, se ha dejado de lado la propuesta que anteriormente estuvo haciendo el representante del sindicato. ¿Por qué se retiró el tema del representante del sindicato? Porque el representante o los sindicatos ejercen la defensa de sus agremiados y se consideraba que el representante del sindicato ante la comisión era el abogado del procesado, cuando el tema es que garantice, el representante de los profesores, su finalidad es garantizar el debido proceso, que el procesado a su colega se le garantice su derecho a defensa, a presentar sus descargos, a presentar sus medios probatorios, pero no ejercer su defensa como agremiado del sindicato que preside. Por eso, esta elección del representante de los profesores es a través de un proceso electoral, que esté este representante sindicalizado o no es indistinto. Pero la naturaleza es que ejerza su representación a los profesores nombrados. Tenemos acá un flujograma de la presentación y calificación de la denuncia. Como ya hemos visto que realizada una paralización irregular, es el director de la institución educativa la que reporta a la UGEL a través de mesa de partes y mesa de partes a la oficina de personal.
o al área de gestión pedagógica o institucional para las acciones que correspondan. Pero también en este caso, si existe una denuncia, porque cualquier ciudadano puede realizar las denuncias, el padre de familia, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante la UGEL comunicando que en la institución educativa donde su hijo está estudiando, los profesores están inasistiendo injustificadamente. Por lo tanto, ya existe una denuncia. El órgano de control institucional también puede hacer sus informes de verificación de que existe profesores que están incurriendo en falta administrativa, o los informes del área de fiscalización o supervisión, como es el caso de los especialistas de educación que han concurrido a las instituciones educativas a verificar si se está desarrollando la programación curricular, el cumplimiento de horas efectivas, y han determinado que los docentes no están asistiendo a las instituciones educativas, por lo tanto realizan un informe y ponen en conocimiento a la UGEL para la acción administrativa que corresponde. En este caso es el proceso administrativo. En mesa de partes, 24 horas al titular de la UGEL-ODRE. Este titular de la UGEL también tiene 24 horas para comunicar o derivar a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios. Llegado el informe a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, esta tiene dos opciones. O califica de manera directa y verifica que hay indicios razonables de la comisión de una falta administrativa y emite el informe preliminar, instaurando o archivando el proceso, pero hace el informe preliminar. O tiene la facultad de poder investigar antes de emitir ese informe preliminar. ¿Y cuánto de plazo tiene para realizar eso? 30 días. Pero esto es un tema facultativo, no obligatorio, porque el texto originario del reglamento de la ley de la reforma magisterial sí establecía que la investigación preliminar era obligatoria. Por lo tanto, en la práctica generó una dilación en el proceso administrativo disciplinario, porque la investigación preliminar consistía en llegada a la denuncia, uno de los miembros de la comisión corría traslado al denunciado, tenía 10 días para contestar, 10 días para investigar adicional, pero eran los mismos descargos que se presentaban en la investigación preliminar, eran los mismos argumentos que iniciado el proceso administrativo presentaba ya dentro del proceso administrativo. Es decir, se estaba haciendo una duplicidad de tiempo y era que no ayudaba al proceso administrativo y poder sancionar de manera rápida y ejemplar, que es la finalidad de todo proceso administrativo disciplinario. Es por eso que se suprimió esta obligatoriedad de la investigación preliminar, pero dejando a salvo que en casos especiales que amerite poder tener mayores indicios razonables para instaurar proceso administrativo, se ha dejado a consideración de la comisión permanente de poder investigar antes de emitir su informe preliminar, pero no obligatorio. Una vez que el informe preliminar determine si instaura o el archivo del proceso, es presentado al despacho del titular de la UGEL o Dirección Regional de Educación. Cuando este informe es presentado en el despacho del director, el director solamente tiene 5 días para emitir esa resolución. Evidentemente, cuando llega el informe preliminar, está adjuntado el proyecto de resolución. El proyecto de resolución de la recomendación de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos y, como repito, el director de la UGEL para suscribir y firmar esa resolución tiene plazo de 5 días. Y es importante tener presente que cuando el informe preliminar de la Comisión Permanente es presentado en el despacho del director para su consideración de la suscripción de la firma en el plazo de 5 días, es el inicio del cómputo del plazo de prescripción. Es decir, en el marco de la ley de la reforma magisterial, tenemos que el plazo de la prescripción es de 1 año computado a partir de que el informe preliminar de la Comisión Permanente es puesta de conocimiento al titular de la UGEL-ODRE y es el inicio del cómputo. Por lo tanto, si en una denuncia a la fecha no se tiene ningún informe preliminar, no tenemos fecha de inicio de cómputo. Para yo empezar a contabilizar el inicio de 1 año, yo tengo que tener una fecha exacta, cierta. Por lo tanto, si la norma me precisa que la fecha de cómputo del año de prescripción es a partir de la fecha de presentación del informe en el despacho del titular de la DRE o UGEL,
del informe preliminar, por lo tanto yo tengo que tener una fecha exacta para realizar el cómputo. Y una vez que tengo esa fecha de cómputo, se va simplemente a contabilizar si se han transcurrido un año. La particularidad en el procesos disciplinarios de docentes es que es muy difícil que opere la prescripción porque el director de la UGEL es imposible que en su despacho tenga el informe preliminar por el plazo de un año, porque él estaría incurriendo en responsabilidad administrativa de tener un expediente en el plazo de un año y al determinarse el archivo del proceso sería el único responsable de haber tenido ese expediente en su despacho por el lapso de un año. Por eso es muy poco probable que en el marco de la ley de la reforma magisterial los procesos se declaren prescritos por esta particularidad, por la fecha de inicio del cómputo de la prescripción. Y también voy a aclarar acá que el denunciante, si es un tercero, no es parte del proceso administrativo disciplinario y su desistimiento que pueda presentar en cualquier momento no anula la investigación. ¿Por qué? Porque toda sanción administrativa en el sector público termina con la comunicación del denunciante y es la administración la que investiga. Evidentemente se tiene la obligación de comunicar al denunciante el resultado de su denuncia, pero eso no implica que forme parte del proceso. Por eso, si se emite una resolución de instauración o una resolución de sanción o una resolución de archivo, ese denunciante no tiene legitimidad para poder impugnar a las resoluciones que emita la administración pública. En este cuadro tenemos el inicio y los plazos del proceso administrativo. Si la comisión recomendó el inicio del proceso administrativo disciplinario, lo que se va a realizar es emitir la resolución, se tiene que notificar la resolución de instauración, pero cuando se emite la resolución de instauración genera algunas consecuencias para el procesado. ¿Cuáles son esas? Que está impedido de hacer vacaciones, que no puede pedir licencia por motivos particulares mayores a 5 días. Ojo, licencias por motivos particulares. Solamente esa es la limitación. El resto de causales de licencia sí las puede hacer uso y ejercicio de ese derecho. Solamente se está limitando a las licencias por motivos particulares y evidentemente no puede renunciar y no puede participar en los procesos de reasignación o permuta. Evidentemente muchos han usado que estas prohibiciones de estar en proceso administrativo, evidentemente si cumple 65 años no podría ser cesado. Eso no es así. En la 091 hemos precisado que las únicas limitaciones que existen a iniciado el proceso administrativo es no poder irse de vacaciones, licencias mayores por motivos particulares más de 5 días, la renuncia, pero eso no implica que cumplidos los 65 años no se le cese. Sí se le tiene que cesar porque es un mandato expreso de la norma. Entonces, recalcar que las únicas limitaciones es no pueden hacer uso de vacaciones, licencias por motivos particulares y renuncia o participar en el proceso de reasignación y permutas. En el tema de vacaciones, evidentemente todos sabemos que enero y febrero, medio año, las vacaciones son para los estudiantes, no para los profesores. Por lo tanto, el profesor está impedido de ejercer de retirarse a su casa y poder no concurrir a la institución educativa. Pero en enero y febrero, si se trata de profesores, sí tendrían que hacer uso de esas vacaciones porque eso no lo podría gozar posteriormente. Pero si se trata de un docente que trabaja en el área de gestión institucional como especialista de educación o director de institución educativa, evidentemente ellos tienen 30 días y eso sí se puede reprogramar sus vacaciones dentro del periodo que corresponde. Una vez emitida la resolución, notificada la resolución de instauración de proceso administrativo, el procesado tiene 5 días para ejercer sus descargos. Evidentemente, por temas excepcionales, se le puede otorgar una prórroga adicional de 5 días hábiles para que el procesado, en ejercicio de su derecho de defensa, pueda presentar los argumentos que corresponda, solicitar información a instituciones que él considere pertinentes, que le van a ayudar a desvirtuar la falta que se le está imputando,
y presentar los medios probatorios que él considere pertinentes. Y evidentemente con eso se garantiza el debido proceso y el derecho de defensa. Pero notificado y presentado los descargos, tenemos entre esos 5 días adicional, 40 días adicionales para que la comisión emita su informe final. Desde la notificación de la resolución al procesado hasta la emisión del informe final, la comisión tiene un plazo de 45 días para emitir ese informe final. Dentro de este plazo de 45 días, donde se despliega todas las funciones de la comisión, la garantía del debido proceso, de verificar el principio de veracidad, si se ha presentado alguna información, de llegar a probar que la falta se ha cometido en el informe preliminar y en el proyecto de resolución que se adjunte, tiene que estar debidamente probada, motivada, y que se le haya escuchado si ha solicitado informe oral, salvo que de todos los medios probatorios se garantice y no pueda solicitar el procesado al último día de emitir el informe final, él solicite un informe oral y que ya con los medios probatorios y los descargos presentados ya no tenga la relevancia necesaria, pero esa supresión de un informe oral tiene que estar debidamente fundamentado. De lo contrario, tiene que otorgarse su informe oral porque es una de las garantías del debido proceso. En esos 45 días, como repito, es donde las comisiones despliegan todas las garantías de un debido proceso, principio de legalidad, verificar que las normas por las cuales se va a sancionar así lo establezcan expresamente, que la falta por la cual se está iniciando proceso administrativo o tramitando esté debidamente tipificada en norma expresa con rango de ley. Y nuevamente repito que toda resolución debe estar debidamente motivada para que reúna todos los requisitos de validez que establece todo acto administrativo. Evidentemente, para no ser impugnado ante el Poder Judicial y poder ser anulado. Pero una vez que se emite el informe final, la comisión tiene estas dos opciones: de determinar la sanción que corresponda o emitir la recomendación de absolución, porque no hay medios probatorios que acrediten que la falta ha incurrido. Presentada también ante el despacho del titular de la DREU UGEL, el director tiene el plazo de 5 días para la suscripción de la sanción que corresponde, de la absolución o de la sanción. Ahora, el titular de la DREU UGEL evidentemente tiene una prerrogativa, evidentemente si la comisión le recomienda la imposición de 12 meses, pero él verifica que puede, por la gravedad, merituando algunos aspectos de gravedad de la falta, amerita menos, tiene que motivar. Si se tiene que cambiar la decisión o recomendación de la comisión permanente, lo que tiene que hacer el director a través de asesoría jurídica o el asesor que corresponda a su despacho, modificar o sustentar el porqué, el cambio de la decisión de la recomendación de la comisión permanente, evidentemente para que no incurra en una ilegalidad manifiesta. Porque si yo tengo una recomendación de un órgano colegiado, tengo la prerrogativa de poder cambiar y graduar el margen o de la sanción a imponer, pero para eso tengo que motivar. Y eso lo tengo que plasmar en la resolución que se emita. Eso es todo el plazo de los procesos administrativos que puedan incurrir los profesores. ¿Cuáles son esos contactos que ustedes puedan recurrir para hacer algunos alcances y mayores precisiones respecto a la implementación de la ley de la reforma magisterial en procesos administrativos, en descuentos, situaciones administrativas? Tienen ahí contactos de los que elaboramos en la Dirección Técnica Normativa de Docentes, en persona, el anexo 26384, el doctor Víctor Inga Aranda, el anexo 27503, y en el tema de planillas y sub para poder coordinar con Henry Ulloa, el anexo 26636, y también los correos a los cuales ustedes nos pueden comunicar para hacer mayores precisiones, pero también el día de hoy vamos a absolver las consultas que ustedes están formulando a través del chat y al final los vamos a responder, y también de manera virtual se les va a enviar a sus correos electrónicos el consolidado de todas las consultas para que de todas las UGELs, una UGEL tenga las preguntas
de sus demás UGELs de la región y del resto del país. Entonces, vamos a tener unos 10 minutos para consolidar las preguntas que ustedes están realizando para que me alcancen y poder responder, y las que todavía les falta realizar, lo puedan realizar en el transcurso de estos minutos para que al regresar nosotros podamos absolver de manera puntual su consulta o duda que pueda tener. Como repito, estos son estos alcances que les hemos brindado, es respecto a lo que establece la normatividad actual de aspectos que ustedes lo conocen diario y que ejecutan diariamente en su quehacer diario en la administración pública como responsables de planillas, jefes de personal y directores de UGEL. Entonces yo les agradezco y les espero en unos 10 minutos para poder absorber las consultas. Muchas gracias. Buenas tardes. Nuevamente nos reincorporamos para absorber las consultas que han formulado por el chat. A ver, Arequipa Sur consulta: los directores envían los partes de asistencia que los docentes han firmado un acta de recuperación por los días no laborados. En ese caso, ¿procede o no el descuento? El tema es que ya deben estar en las aulas. Si se ha realizado la paralización, se informó y no se procedió al descuento porque fue informado después del cierre de planillas y los docentes ya se reincorporaron a las instituciones educativas y tienen el plan de recuperación y aprobado por las UGELs o las direcciones regionales de educación, evidentemente ya hay un plan de recuperación y no va a proceder el descuento. Pero de lo contrario, si siguen en huelga, pero siguen para una paralización irregular y están planteando, adjuntando a sus reportes que van a recuperar cuando se reincorporen, tiene que proceder el descuento. No hay ninguna justificación por un compromiso de recuperación de horas de clase. Es la aplicación inmediata de la norma. La UGEL Paucar de Sarazara. No hay huelga, pero sí hubo el paro el 13 de julio y se comprometen el 30 de agosto a recuperar ese día no laborado. En este caso procede el descuento. Evidentemente, los profesores, igual que la relación a la consulta anterior, ya se reincorporaron a su centro de labores. El paro del 13 fue un solo día, es decir, tiene que estar laborando en las instituciones educativas y si ya tienen un plan de recuperación a cargo aprobado por la UGEL-ODRE, evidentemente ya no va a proceder. De lo contrario, tiene que proceder el descuento si no hay ningún plan de recuperación aprobado. En la UGEL Arequipa Sur, los directores indican en sus partes de asistencia que los docentes acatan la huelga desde el 20 de julio y a la vez adjuntan copia de acta donde docentes se comprometen a recuperar, lo mismo que las consultas anteriores. UGEL Huancazancos. No hay huelga, sin embargo, manifiestan que a partir del lunes entran en huelga. En ese sentido, la Secretaría Técnica tiene que iniciar su trabajo bajo estos lineamientos normativos. Evidentemente, la Secretaría Técnica va a poder procesar si es que tiene los reportes de los directores de instituciones educativas y la oficina de personal sobre las inasistencias injustificadas o del reporte de los especialistas de educación y tiene que procesar el proceso administrativo de acuerdo a la norma que corresponda. La UGEL Guaitará. Se debe correr traslado al procesado en cuanto se notifique la instauración del proceso administrativo. La resolución que inicia el proceso administrativo tiene que ser notificada al administrado para que ejerza su derecho de defensa. La no notificación va a vulnerar su derecho a la defensa a que pueda hacer sus descargos de acuerdo a las imputaciones que se le está haciendo. Por lo tanto, sí, tiene que notificarse. La UGEL Grau, ¿qué acción se toma cuando un docente pide licencia por salud en el mes de junio y hasta la actualidad no hizo llegar su certificado médico, pero hace poco solicita su cese por salud sin tener la evaluación de la Junta Médica? Bueno, no está muy relacionada al tema que hemos tratado, pero evidentemente para tú acreditar tu licencia por enfermedad tienes que acreditar tu certificado de incapacidad. Si no lo acreditas, evidentemente es una solicitud cualquiera sin ningún sustento y la solicitud de licencia va a ser declarada improcedente y por ende vas a incurrir en falta administrativa. Para que proceda al cese por alguna discapacidad física o mental, lo que se requiere es un informe de la Junta Médica Evaluadora, es decir, no para efectos de licencia, simplemente lo que se necesita es para su caso individual y particular que emita la comisión de la Junta Médica de Salud. Así lo establece la ley de la reforma, no el certificado
que es para efectos de subsidios. Ese certificado no es válido para cesar, sino tiene que ser un informe de la junta médica que se conforma para su caso específico en esa salud. La Ugela Bancay pregunta, ¿la notificación al imputado de la resolución final de absolución o sanción se puede efectuar por correo electrónico? ¿O el imputado puede argumentar que no está notificado? Existen un orden de prelación de las notificaciones. La primera es de manera personal. Evidentemente, solamente tú puedes notificar por correo electrónico si es que el administrado, el procesado, te ha autorizado que lo notifiques por correo electrónico de manera expresa. Y evidentemente, siempre que acuse el recibo que ha recepcionado a través del correo electrónico. De lo contrario, tienes que agotar la notificación personal en su domicilio, donde él reside. Pregunta 2. ¿El mecanismo de sanción para el personal docente contratado es el mismo? No. El proceso administrativo de docentes contratados está a cargo de la comisión permanente, pero el plazo no es de 45 días. El plazo es de 30 días como máximo, ¿no? Evidentemente los plazos que se tienen no son que vamos a esperar el último día o los últimos días recién para hacer el informe. Lo que te está estableciendo un plazo máximo que tienes, pero en el caso de los contratados, por su propia naturaleza, el plazo es de 30 días, tal como le establece el reglamento de la ley de la reforma magisterial. ¿Cuál es el mecanismo ahora? No nos olvidemos que hemos modificado el reglamento de la ley de la reforma magisterial a través del decreto supremo 05 este año, donde se ha incorporado que los docentes contratados sí pueden incurrir en falta administrativa, distinto a la anterior redacción que se tuvo en el texto originario, que los docentes contratados incurrían en infracción administrativa, o los docentes contratados con esta modificatoria pueden incurrir en falta administrativa y bajo el mismo procedimiento de la ley de la reforma magisterial, pero lo que diferencia es en el plazo. En los contratados se tiene un plazo de 45 días y en el caso de los docentes contratados se tiene el plazo de 30 días, improrrogables, que es de un mes. 3. Los directores que no informaron de la interrupción del servicio educativo con el inicio de la huelga corresponde a la apertura del proceso administrativo. Sí, es una falta grave que lo establece el decreto supremo 017, en donde establece como responsabilidad, como lo determine tanto del director o subdirector, no informar oportunamente de la inasistencia a las instituciones del personal para el descuento correspondiente. Entonces sí incurren en responsabilidad administrativa. También Abancay nos consulta, los descuentos aplicables a un docente de secundaria por una hora es de 45 minutos, en horas pedagógicas eso acumulable 60 minutos. En la ley de la reforma es la hora pedagógica, los 45 minutos, pero los descuentos no es por horas, es por días. Si tuvo 2 o 3 horas en ese día el tema de secundaria, el descuento es que ese día ha inasistido a la institución educativa. Nuevamente, Abancay nos hace varias consultas. Dice en su GEL, casi el 100% de los docentes serían procesados. ¿Cómo haría para cubrir estas plazas en lo posterior, sabiendo que no hay docentes de la zona? Evidentemente, si existe un docente que vas a procesar por abandono de cargo, tendría que ver, no creo que en una resolución vas a sacar la sanción a todos, vas a hacerlo de manera de ciertos bloques de procesos administrativos a ciertos docentes de acuerdo a los reportes de asistencia que tienes. Evidentemente sería un absurdo que en una sola resolución saques a todos y se inicie el cómputo de sanción en una determinada fecha exclusiva para todos. Evidentemente vas a tener un sinnúmero de casos de procesos administrativos en trámite y no lo vas a concluir en un solo día todos los procesos. Vas a tener de manera periódica que emitir esa resolución de sanción. En la UGEL Grau, a ver, repite lo mismo. La UGEL Grau dice, también sería procesado los docentes al 100%. Para cubrir las plazas sería algo imposible, puesto que en la actualidad seguimos trabajando con técnicos de diferentes especialidades. Bueno, es un tema que tiene relación con la pregunta anterior. En el caso que el gobierno llegue a un acuerdo con los docentes respecto a la recuperación de clases, se procederá a realizar los descuentos como indica la norma UGEL Canas Cusco. Evidentemente,
lo que hemos explicado está lo que establece la norma. Si posteriormente el gobierno emite una disposición que se tiene que recuperar las clases y que no existen descuentos, tiene que ser una autorización expresa y que así los autorice a los titulares de las instancias de gestión educativa descentralizada. De lo contrario, tiene que cumplir con lo que establece la norma. Presencia de docentes en instituciones educativas, pero no hay labor efectiva por ausencia de estudiantes. ¿Se aplicará descuento? A ver, acá tendremos que mirarlo, sí, de manera muy particular, porque si el profesor va a la institución educativa y el dispuesto a brindar el servicio y no concurren los niños porque los padres no lo están enviando, evidentemente no habría una justificación para poder descontarlo. Pero probablemente ellos están asistiendo, pero los niños no van porque ellos le han dispuesto de que los niños no concurran. En ese caso sí estaría incurriendo en una falta administrativa porque no basta con asistir a la institución educativa a firmar, sino que no ejercer la labor efectiva. Lo que se tiene que verificar acá cuál es el motivo por qué los niños no van. Entonces, se tendría que realizar la supervisión correspondiente por qué los niños no están asistiendo a las instituciones educativas. Si los auxiliares acatan la huelga, ¿qué procedimientos y normas deben aplicar? La 017 establece de todo el personal del sector educación, pero ahí se tendría que verificar un tema muy específico para hacer un cotejo con las normas que establece la Ley del Servicio Civil de norma general. El tema de docentes es un tema claro que es aplicable la 017, pero ojo, la 017 habla de personal administrativo, auxiliares de educación, docentes y todo el procedimiento de la responsabilidad de reportes de inasistencias. También dice que a partir de la dación de la ley 29.944 es muy difícil conformar la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios en vista que el representante de docentes no quieren conformar dicha comisión o simplemente no asisten a las reuniones que se citan. ¿Cómo se puede resolver? Es un tema de quórum. La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios está conformado por 3 miembros. Para que la comisión se pueda reunir necesita la presencia de un quórum que es de 2 integrantes. Uno de ellos obligatoriamente tiene que ser el presidente de la comisión. Por lo tanto, si tienen al presidente de la comisión y al secretario técnico notificado de manera correcta el miembro representante de los profesores y no asiste, tienen quórum y pueden decidir la apertura o sanción del proceso que están tramitando. Por lo tanto, no es justificación de que no asista o no quiera concurrir. Sí tienen el quórum necesario para poder determinar la sanción. Al docente contratado con 3 inasistencias por huelga se debe resolver su contrato automáticamente. Ugel Guaitará. Los docentes contratados al suscribir su contrato, existen unas cláusulas de resolución de contrato y una de ellas es la inasistencia justificada por más de 3 días consecutivos a la institución educativa, pero también en ese contrato se ha establecido que esa causal es previo proceso administrativo. Por lo tanto, la misma norma ya ha establecido que yo no puedo resolver de manera automática las inasistencias injustificadas, sino que tiene que ser a través de un proceso administrativo. Y como ya sabemos, este proceso administrativo dura 30 días en el marco de la ley de reforma magisterial. Determinada la sanción administrativa por parte de la comisión permanente, evidentemente la sanción genera una consecuencia accesoria, que es la inhabilitación por el periodo que se está sancionando. Pero al imponer esa sanción, también en las causales de resolución de contrato, estableces que ha incumplido esta sanción, pero también estar inhabilitado para ejercer la función pública a través de un proceso administrativo judicial y por lo tanto vas a resolver el contrato. Vas a tener 2 causales, a través del proceso administrativo por inasistencias injustificadas y al tener la inhabilitación resuelves el contrato. La imposición de la sanción genera esas 2 consecuencias, la inhabilitación para ejercer la función pública por el tiempo que dure la sanción y la resolución del contrato. Ugel Huancavelica, hay instituciones en las que hay docentes pero no estudiantes. ¿Qué hacemos? Lo mismo con lo anterior, ¿no? Tendría que determinarse cuál es el motivo por qué los estudiantes, porque si los profesores, repito, han comunicado a los alumnos que no asistan, evidentemente hay una responsabilidad y eso no justifica que se le pague las remuneraciones, porque la sola asistencia y no brindar el servicio también es una inasistencia injustificada. Bueno, esas son las consultas que han formulado a través del chat, y si hay algunas posteriores que lo pueden realizar
a través de los correos electrónicos se les va a brindar las respuestas de todas las que les he dado lectura. Todas las UGELs de manera individual la tendrán, todas las consultas que han realizado a través de la plataforma. Yo les agradezco por haber compartido con nosotros esta hora y 20 minutos de poder compartir y poder repasar, como les dije, y recordar que lo que establece las normas actuales vigentes, lo que ustedes lo ven diariamente y que ya la conocen perfectamente. Les agradezco por haber estado en línea y poder compartir con ustedes estos temas. Muchas gracias. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.